de más del 50% del incremento de todas las emisiones de combustibles fósiles a nivel global durante la última década. Eso es el fracking puesto en contexto ambiental global. Estamos hablando con Esteban Servat, biotecnólogo, fundador de Ecolix. Y antes de acá, Guillermo, te quería hacer una pregunta, pero antes quería redondear un poco este panorama geopolítico tan interesante que presentás, inclusive atarlo con las noticias de ayer, precisamente un ataque de drones sobre los principales refinerías de Arabia Saudita, que hizo que caigan la mitad de la producción de crudo de Arabia Saudita. Inmediatamente salió Trump a garantizar con las reservas de Estados Unidos para estabilizar el precio y demás, y esas reservas se constituyen, o por lo menos están a su vez respaldadas por el petróleo que se puede extraer a través de este tipo de trabajo que es el fracking, ¿no? Y en cuanto a la competencia por instalar el gas licuado, hay que recordar o decir que gran parte del gas que llega a Europa y sobre todo a los países limítrofes con lo que era la vieja cortina de hierro es gas que viene importado desde Rusia, y que a partir de los conflictos, la reanudación de una especie de guerra fría, sobre todo después de la guerra civil en Ucrania, Europa y el presidente Macron concretamente, y creo que también en Alemania, donde estás vos, que lo sabrás decir mejor, Trump los ha criticado personalmente por seguir adelante con sus planes de construir un gasoducto desde Rusia, contra los deseos que tiene de Estados Unidos de llevar su gas natural licuado. ¿Estamos más o menos bien ahí, Esteban? Es una batalla sí, es una guerra fría por el mercado energético europeo entre Rusia y Estados Unidos. Guillermo. Vos hace un instante, Esteban, señalabas que el gobierno de Mendoza quería dejar sin efecto esta ley ejemplar de la cual nos hablabas sobre la minería en la provincia. ¿Qué es lo que alega Cornejo y el gobierno para decir, bueno, preferimos no tener esta ley? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué beneficia a la provincia? ¿Qué es lo que nos cuenta al respecto? Bueno, mira, la ley se llama 7722 y ese nombre lo digo porque es un emblema y todo el mundo la conoce como tal. Y lamentablemente no es solo Cornejo, sino que hay un acuerdo transversal a todo el arco político, como lo hay con el fracking, porque estos intereses trascienden los partidos y contaminan y corrompen a políticos de todo el arco, de izquierda a derecha, prácticamente, lamentablemente no hay excepciones. Entonces es una situación muy complicada porque, bueno, la vienen ya hace unos meses que vienen haciendo una campaña para derogarla, para modificarla, argumentando que Mendoza necesita minería, necesita puestos de trabajo que eso supuestamente va a generar, y que necesita desarrollarse donde haya consenso social, licencia social. Es decir, Malargüe quiere minería, pero Malargüe está, cuesta abajo de Malargüe hay poblados como San Rafael, como Alvear, que dependen de esos ríos que nacen en Malargüe, de modo que esa contaminación del agua que se puede hacer en un distrito que tiene licencia social, la van a sufrir todos los demás, incluso hasta La Pampa, Bueno, con lo cual no tiene ningún sentido y fue... Sí. No, digo que fue el propio Macri el que bajó las retenciones mineras. Se suponía que era una de las grandes soluciones, vaca muerta, mismo como decís vos, cruzando el arco político ya del gobierno de Cristina Kirchner, prometiéndolo como la gran solución. O sea, si hay algo en que coinciden todos los gobiernos es en tratar de incentivar. Realmente me acuerdo que vos citaste uno de mis libros, donde realmente era notable cómo prácticamente no pagaban regalías mineras acá en la Argentina cuando empezaron a entrar ganancias extraordinarias en los 90, en los 2000, países como Australia además empezaron a imponer gravámenes mucho más fuertes, y acá en la Argentina era la tendencia contraria, prácticamente quitar las pocas retenciones o los pocos impuestos que se le cobraba a estas empresas. Esteban, lo que quiero es volver a esas 7 carillas, porque me tomé el trabajo de contarlas, del informe
que filtra Ecoleaks, ¿no? Entonces vos estás ahí en medio de una batalla, en el calor de las movilizaciones sociales, tenés un elemento, tenés una historia de conocer el trabajo de Julian Assange. Estamos hablando de qué año. Cuando surgió Assange, ¿cuándo fue No, Wikileaks? no, En el no, digo, vos 2009. ¿cuándo filtrás vos el documento? Esto fue marzo del año pasado, 2018. Marzo del año pasado. Entonces vos ya venías de Estados Unidos con un conocimiento, le habías escrito a un periodista del Huffington Post pidiéndole que se una a vos en formar este Ecoleaks y en formar parte de, digamos, de este equipo que armaste, o que es un poco vos solo. Como dijiste, no tuviste mucho tiempo de preparar la parte tecnológica, como para que es prácticamente cualquiera que se meta, parece un blog, digamos, común y corriente. No le quiero quitar mérito, pero digamos que no está puesto en el diseño o en la modernización o en la seguridad informática del tema, sino más bien es una invitación a poder participar. Te llega este documento y vos tenés que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué hago? Lo publico en Ecoleaks, se lo mando a Clarín, lo llamo una conferencia de prensa, lo mando no sé, a Greenpeace, lo hago yo. ¿Cómo me diste qué hacer cuando te llegó el documento? ¿Cómo fue tu proceso de tomar decisiones? Mira, yo sabía que nadie en el mundo iba a creer eso de una organización que recién se creaba y de alguien que ellos no conocían, si se lo enviara a Greenpeace o a cualquier organización. Lo que yo entendí o instintivamente creí que tenía que hacer era publicarlo y salir a respaldarlo con todas mis fuerzas, poner la cara por él, porque obviamente desde el anonimato eso no iba a caminar, porque era mi palabra o la palabra de un portal contra todos los medios que al día siguiente salieron a negarlo, porque fue muy muy fuerte. Eso lo publicamos un viernes, fue viernes 16 de marzo. Y un día no laborable, el sábado, salieron todas las páginas oficiales del gobierno de Mendoza, irrigación.gov, gobiernodemendoza.gov y demás, además de los medios grandes como Los Andes, Diario 1, que dicho sea de paso, los dueños de ese grupo son los mismos dueños que de la empresa de fracking, que son Vila Manzano. Claro, claro. Y de los grandes medios. Se imaginan contra qué enorme monstruo estábamos luchando. Pero ya bueno, que no te hayan ninguneado y que no te hayan ignorado, me imagino que lo viviste como una primera victoria, que ya el día siguiente toda la prensa consignó lo que diste en tu humilde sitio de filtraciones. Claro, salieron obviamente a decir todo lo contrario, era muy... Bueno. Sí, es como vos decís, fue una reivindicación de decir, bueno, obviamente que esto es importante porque salieron tan fuertemente a publicar el título, era todo lo contrario, cosas como el fracking, ya están los resultados y no hay contaminación de nada, cosas por el estilo. Y bueno, fue una cuestión de perseverar y tratar de que alguna radio local, que algún medio levantara y cubriera esta situación. A mí me conocían en Alvear ya como científico, conocían un poco de mi historia, porque yo había venido para hacer ahí una empresa público-privada de lo que te comenté al principio. Y bueno, fue poner el respaldo científico y poner la cara frente a todo, y de a poco se fue generando una grieta dentro del propio gobierno, porque se estaban tropezando sobre sus propias mentiras, porque realmente no fueron muy inteligentes en la manera de proceder, y se contradecían. Los oficiales de irrigación de Malargüe contradecían a los de Alvear a los de Mendoza. Entonces, entre esas contradicciones se fue generando un poco de oportunidad para que la gente empiece a darse cuenta que les estaban mintiendo. Y por suerte el diario Los Andes, que es el diario más importante de Mendoza, sí publicó, no lo publicó obviamente en la forma que nosotros esperáramos, pero publicó el tema diciendo 2 estudios controversiales reavivan el debate sobre el fracking, y ahí publicaron y reivindicaron que lo nuestro era cierto, porque independientemente contactaron a la responsable del laboratorio que hizo los análisis y esa persona les confirmó
obviamente no sabía, porque se supone que se hacen a ciego los análisis, pero les confirmó que esos números, ese análisis correspondía con el análisis que se hizo en el laboratorio, y todo eso nos fue dando un poco de apoyo muy importante, y un par de radios de Alvear que nos hicieron entrevistas. Eso luego lo viralizamos por WhatsApp, y te digo que las redes sociales, Facebook y WhatsApp, fueron fundamentales para que eso se pudiera viralizar y se pudiera dar a conocer lo que los grandes medios estaban callando. Y a partir de esas pocas entrevistas radiales, y luego se fueron multiplicando, fue que se pudo instalar el tema. Y bueno, luego creamos un portal de Facebook, un grupo que es el más grande del mundo ahora, un grupo de anti-fracking, donde se pudo meter muchísima gente, se va a tener 44.000 miembros, y entonces podíamos romper la censura del gobierno publicando información, y eso ayudó mucho para esclarecer a la gente sobre qué era el fracking, compartir videos, documentos, noticias, y hasta el día de hoy es la herramienta más fuerte que tenemos en lo comunicacional. Hablando de censura, ¿había que es ilegal publicarlo? ¿Cómo es el tema? O sea, ¿tuviste que enfrentar algún desafío legal? ¿Es una información secreta? ¿La persona que lo filtró trataron de perseguirla? ¿Qué pasó? Bueno, cuando me empezaron a caer causas penales a mí, Wow. y me transformaron en la persona más denunciada de Argentina por luchar contra el fracking. Además de las causas penales, ¿Por qué eran el las tema causas? La primera fue por las publicaciones, porque junto a esas se siguieron otras, como la del conflicto de intereses del vicedecano de la UTN, y la responsabilidad del gobierno local en la complicidad de ocultar ese informe. Y el gobierno local de General Alvear llegó al poder, tanto como Cornejo, llegaron al poder prometiendo cuidar el agua. Ellos estaban entre los que cortaban rutas hace 12 años contra la mega minería. Pero Entonces, una gran traición Esteban, a su... disculpame que te corte. Sí. Lo que quiero entender es lo siguiente. O sea, vos publicás algo que te llega de forma anónima. ¿De qué te pueden acusar? Bueno, la acusación, la primera fue por calumnias e injurias, Claro. donde trataban de decir que lo que estábamos diciendo era falso, y que especialmente era falso que el gobierno de Alvear había sido parte de ocultar esa información, ese informe a la población. Entonces, por ese lado llevaron el tema de encauzarlo. Nunca se animaron a tocar directamente el tema del informe, nunca lo pronunciaron. Siempre como que trataron de ningunear ese tema, porque sabían que llevaban las de perder en eso. Entonces buscaron otras excusas para generar causas penales que me pudieran silenciar o sacarme del medio. ¿Y vos tenías El algún tema del abogado? informe- ¿Vos tenías previsto que te iban a buscar legalmente? ¿Tenías preparado alguna estrategia legal? ¿Tenías algún abogado? ¿Cómo manejaste todo? Mira, yo había hecho contacto con un abogado ambientalista de Buenos Aires que me había ofrecido que ellos iban a hacer la denuncia penal para protegerme, para que lo nuestro no se quede en una denuncia mediática por el tema del informe secreto, pero eso nunca pasó. También a lo largo de este proceso descubrí muchos intereses oscuros, mucha corrupción del movimiento ambiental y vínculos con la clase política, porque los que hoy gobiernan son los que hace 12 años eran ambientalistas. Entonces los vínculos son bastante profundos, incluso entre los que inicialmente prometieron acompañar. Así que en definitiva a mí me dejaron correr solo con eso. Dejaron Me cayó solo. la primera causa. Sí, me cayó la primera causa de parte del intendente de General Alvear, en persona me denunció, y bueno, eso me podía llevar a una multa o a ir preso por las calumnias de injurias. Pero sí, tuve un abogado que se ofreció gratuitamente para apoyarme, lo mismo con otros perseguidos que hubo uno que lo metieron preso en San Rafael, hubo varias gente, una docente que hizo un audio de WhatsApp que quizás ustedes lo hayan escuchado porque se viralizó por todo el país y salió hasta en Clarín, y luego le iniciaron una causa porque ese audio que se había filtrado en realidad era para un familiar. La acusaron de que ella estaba tratando de desestabilizar y generar pánico en la sociedad. Y bueno, es lo que hacen los que tenían mucho miedo, porque realmente se estaba sublevando la población, y en mi caso quisieron
hacer un ejemplo de mí para que la gente no se movilice, pero le salió mal porque el intendente tenía que ir a una audiencia pública para vernos cara a cara, donde él esperaba que yo iba a pedirle disculpas y a decir que fue un error y que nos equivocamos. Y yo hice todo lo contrario, fui a ese grupo de Facebook que te comentaba, invité a todo el pueblo, si querían ver que alguien por fin le diga las cosas en la cara a la clase política, al intendente, que a esta instancia ya se andaba escondiendo de la gente, porque la gente lo quería linchar. Yo te decía que hace 12 años él estaba entre los que defendía el agua, y ahora esto es una gran traición a su propio electorado. Entonces vino muchísima gente a la audiencia, el intendente se acobardó y no fue, y al no ir empezó a caerse su causa, de modo que poco tiempo después tuvo que renunciar a la causa. Y te comento esta en particular porque fue la causa por la que me tuve que ir de Mendoza, porque tiempo después yo lo denuncié penalmente al intendente porque en esos cargos, en esa denuncia que me hizo, cometió 2 delitos, 2 irregularidades, que fue, primero, que era falsa la acusación, y segundo, que mandó al abogado de la municipalidad para una causa personal. Como no tuvo mucho tiempo, improvisaron un poder y lo mandó al abogado como para salvar su imagen y tratar de salvar la causa, pero el abogado era una causa privada del intendente. Estaba Y mandó utilizando los recursos de la municipalidad para algo particular. Ahora, Esteban, O no sea, conformes malversación de fondos. con esto de la persecución judicial a partir de las denuncias, sufriste también intimidaciones personales, amenazas. ¿Esto termina de completar Claro. las razones por las cuales te fuiste? Claro, justamente por esta causa. Hubo muchas causas más en el medio, que si quieren se las cuento, pero no los quiero aburrir, que también fracasaron porque fueron muy torpes de la forma de proceder. Y así como les cuento esto del principio, que se les dio vuelta y terminó siendo contraproducente para ellos, porque lo único que hicieron fue levantar más el tema. Luego, cuando denuncié al intendente en un año electoral donde va por su reelección, y es la primera denuncia penal que alguien le hace al intendente, ahí es donde empezaron a llegar amenazas contra mí y mi familia. Y la verdad que el movimiento ya a esta instancia estaba mucho más debilitado. El gobierno hizo un trabajo muy fuerte todo el año pasado para desmovilizar a la gente. Cornejo logró aprobar un código de faltas, un código contravencional que rememora al de la última dictadura militar, donde te pueden meter preso o multar por convocar a una marcha, por tus expresiones en las redes sociales. Y ese código de faltas fue diseñado especialmente para desmantelar la lucha contra el fracking, y surtió efecto en que la gente tiene miedo. La gente, además de los múltiples conflictos que hay, como para estar defendiendo el agua del fracking, además está el código de faltas que se aprobó en septiembre del año pasado, también con complicidad de la oposición, y que realmente desmovilizó mucho a la gente porque tienen miedo de que los vean en una marcha. Además, si tenés un pariente que trabaja en el Estado o es docente, los pueden echar, los pueden amedrentar. Entonces hay realmente un clima muy antidemocrático y represivo en la provincia de Mendoza, que esperemos que cambie, porque realmente Cornejo ha demostrado ser un verdadero un déspota en este sentido. Estamos hablando con Esteban Servat, biotecnólogo, fundador y creador de Ecolix. Esteban, vos decís que fracasaron, pero desmovilizaron a la población, y vos estás en Alemania. Se ve que tanto no fracasaron, ¿no? Me estoy perdiendo algo. Razón. Sí, los que mueven los hilos de estos políticos han tenido éxito hasta ahora, pero hay que seguir dando batalla, y realmente en Mendoza hay esperanza, porque además de Mendoza, yo les comento que es la vanguardia, la última trinchera de Vaca Muerta que tiene conciencia contra el fracking. Y una cosa que no han logrado hacer, a pesar de contar con todos los medios convencionales y hegemónicos a su disposición, es lavarle la cabeza a la gente para que piensen que el fracking es bueno o inofensivo. Eso es algo que no han logrado hacer, y que no lo van a lograr. Pero y contanos los jóvenes de Mendoza... Contanos cómo termina un poco tu historia, y cómo te vas a Alemania, cómo te instalás ahí, qué estás haciendo ahí, cómo termina la historia en Mendoza. Bueno, las amenazas fueron en marzo de este año, después de que yo le hiciera la denuncia penal al intendente,
Y te decía que la situación del movimiento era de una gran debilidad y de una gran desmovilización. Entonces no estamos en las mismas condiciones que hace un año cuando pasó esta causa con el intendente y se pudo movilizar una cantidad importante de gente en apoyo. En este momento la gente ya no se iba a movilizar ni por mí ni por nadie, y tenía información también de gente al interior del gobierno que estaban intentando generar alguna situación para meterme preso. Lamentablemente se ha estado utilizando al colectivo feminista, algunos elementos, no a todos, para generar causas, tal como se hizo con Julian Assange. Hay un docente universitario justamente en la Universidad Tecnológica Nacional que se puso en contra de este vicedecano, que es un referente muy importante, y le hicieron una causa y un juicio académico por un par de estudiantes que lo acusaron de hacer comentarios sexistas. Todo inventado, por supuesto, pero que para este docente, profesor universitario, le generó prácticamente poder perder la carrera y ser despedido. Bueno, y algo parecido querían armarme a mí para justificar una detención, y luego en la cárcel andás a ver lo que puede pasar. Entonces, yo creo que era un momento que... ¿Te amenazaron era con para eso? tomar un poco de distancia. No, no me amenazaron con eso me llegó de alguien adentro del gobierno. La última amenaza que recibí fue una llamada anónima donde me relataban, mi novia alemana había hecho un viaje a Chile porque ella estaba con visa de turista y cada 3 meses salía, como en Mendoza estamos cerca de Chile, Sí, sí. salía cada 3 meses y renovaba la visa. Y bueno, sabían todo el itinerario, dónde se quedó, a dónde fue, y me decían que la peor parte se la iba a llevar ella. Entonces, ya para seguir arriesgando, porque obviamente cuando publiqué ese informe y toda la lucha que dimos, yo fui consciente de lo que me arriesgaba, no solo a ir preso, sino a que me maten, en un continente que tiene la mayor cantidad de asesinatos de luchadores ambientales del mundo. Sería la excepción que no pasara eso cuando estamos luchando contra miles de millones de dólares de petróleo y gas que está bajo la tierra y que somos un obstáculo para que lo puedan sacar. Entonces decidí tomar un poco de distancia y seguir luchando, porque desde Alemania realmente en estos momentos siento que puedo hacer más que si estuviera físicamente allá, porque acá el fracking, acá está la parte del consumo del fracking. La parte del consumo del fracking de Vaca Muerta es el gas que te comentaba en forma de GNL, que ya se está empezando a exportar, y que si no lo consume Europa, se puede poner en jaque todo el sistema, toda la industria de fracking en el mundo. Sí, y que es básicamente en lo Europa que... es donde hay Sí. posibilidades. Es básicamente lo que se quieren llevar de la Argentina, el gas, y por eso también la idea de la planta que lo licúe para después exportarlo. Ahora, Esteban, decís que te alejaste temporalmente y sin adelantarnos nada, porque además perdería sentido el laburo de Ecolix. ¿Qué nos podés contar de cómo sigue Ecolix? Es una gran pregunta. Yo te iba a preguntar más o menos lo mismo. O sea, hubo una sola filtración hasta ahora en Ecolix y parece que como que estás más dedicado a la cosa del fracking que a mantener viva el sitio. Bien, eso es una muy buena pregunta, porque justamente también estando acá, vos sabés que Wikileaks se formó con el apoyo del Computer Chaos Club de Berlín. Uh-huh. Y yo justamente estoy en Berlín y estoy haciendo bueno. contacto con programadores y expertos Buenísimo. que me puedan ayudar para que podamos construir la plataforma tecnológica que nos falta para que se pueda transformar en una plataforma global en un momento donde, imagínate, con los desastres que está haciendo Trump, todas las irregularidades, la desregulación y la destrucción de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, que cuánta gente que está viendo cosas que están mal y que pudieran filtrárnosla. Entonces, Esteban, también estar acá tiene ese objetivo. Sí, habla con la Fundación Coraje. ¿Conoces la Courage Foundation que está ahí en Berlín? Sí. Que se creó para financiar a Snowden, que tiene a Assange como uno de los principales directores y que lo que hacen es proteger o financiar whistleblowers. Creo que vos más que calificás ahí con un proyecto muy interesante. Te cuento que yo también estoy tratando de armar mi sitio de filtraciones acá en la Argentina, así que te voy a convocar y me encantaría que trabajemos juntos. Buenísimo, y te felicito, me parece excelente. Sí, sí. Tenemos que unirnos y también tenemos que multiplicarnos, porque algunos me dicen, bueno, pero Wikileaks no tiene un área, ¿por qué es necesario hacer algo como Ecolix?
porque cuanto más cabezas tenga esto, mejor. Así cuando Por descabezan supuesto. a uno, como lo están haciendo con Assange, tiene que multiplicarse por todo el mundo. Tenés EcoLeaks, OpenLeaks, WikiLeaks, y Tenés justamente el FIFA área Leaks, ambiental tenés es un tema. Vatican Leaks, tenés Vatican Leaks. Balkan Leaks, tenés por tema, por región, tenés todo tipo, y es un poco la idea de Assange que sea una cosa descentralizada y no que tenga la marca de él, sino que aprendamos de su método para crear nuestro propio camino. La verdad que se nos fue volando la hora, Esteban. Antes de que pase un minuto más, te quiero decir públicamente que tenés todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, que admiramos lo que haces, así como admiramos a los whistleblowers en todo el mundo que arriesgan la vida por el objetivo común. La verdad que es una emoción hablar con vos desde el punto de vista humano. Te agradezco en nombre de los argentinos y como ciudadano del mundo tu sacrificio, tu lucha. Sé que ha sido muy difícil. Bueno, vos mismo lo has contado, pero no quería dejar que institucionalmente sepas que tanto medio extremo como los que acá estamos, creo que hablo en nombre de Guillermo y de Pablo, tenés todo lo que necesites, contá con nosotros y queremos que sigas siendo un amigo de este programa y que nos mantengas al tanto de tu lucha y que este medio esté a tu disposición. Muchísimas gracias a los tres. Bien, Esteban Servat, fundador de EcoLeaks, biotecnólogo. Agradecemos realmente muchísimo, enorme tu labor, Esteban, y bueno, que andes muy bien y estaremos seguramente en contacto. Gracias, un gran abrazo.